y las caóticas consecuencias que dejaron a una familia destrozada y a una nación cautivada por un fantasma que aún podría estar ahí, en algún lugar en el frío. El misterio de Maura Murray no se quedó solo en los bosques cubiertos de nieve de Nuevo Hampshire. En los años después de que desapareciera, su historia se metió en el mundo que crecía del Internet, donde encontró a gente nueva y muy interesada en ella. Se convirtió en uno de los primeros grandes misterios de la era digital, un caso que se analizó y se discutió sin parar en foros, blogs y después en podcasts y documentales. Esto ya no era solo una investigación de la policía. Se había vuelto algo que conocía todo el mundo. Un rompecabezas que miles de detectives aficionados sentían que tenían que resolver desde sus computadoras. Los papeles del caso ya no eran solo papeles en un cajón viejo. Eran pequeños puntos de luz en una pantalla, mirados con mucho cuidado por un montón de gente que no se conocía. Esta obsesión en Internet ha sido tanto algo bueno como algo malo para la investigación. Por un lado, ha hecho que el nombre y la cara de Maura sigan en la mente de la gente, asegurando que nunca se la olvide. El gran esfuerzo de las personas en Internet ha descubierto detalles que no se habían visto, ha señalado cosas que no cuadraban en la historia oficial, y ha creado muchísimas ideas que, aunque a veces eran solo suposiciones, de vez en cuando han ayudado a la investigación oficial a ir en nuevas direcciones. Estos detectives digitales han hecho mapas de la zona, han revisado los registros de llamadas y han hablado con gente que estuvo cerca, aportando un montón de información, aunque a veces desordenada. Su dedicación muestra lo mucho que las personas necesitan respuestas y justicia, incluso para alguien que no conocen. Pero esta atención tan grande del público también ha puesto más difícil el asunto con información falsa, ideas de conspiración y bromas crueles que solo han hecho sufrir más a la familia. La línea entre una investigación real y el entretenimiento morboso a menudo se ha borrado, creando un montón de ideas y rumores que pueden ser difíciles de entender. Cada pequeño detalle de la vida de Maura se ha mirado con lupa, se ha juzgado cómo era ella, y se han inventado historias sobre sus últimos días. La fascinación del Internet la ha convertido en un símbolo, un personaje en un drama de la vida real, olvidando a veces a la persona de verdad que está en el centro, una hija, una hermana y una amiga cuya ausencia ha dejado un vacío que no se puede llenar. La historia de la desaparición de Maura Murray tiene, entonces, dos partes. Es la historia de una joven que desapareció de la manera más extraña, un cuento clásico de misterio y pérdida. Pero también es una historia sobre nosotros, sobre cómo nos relacionamos hoy con la tragedia y lo desconocido. Refleja nuestro deseo de unir los puntos, de poner orden en el caos y de encontrarle sentido a lo que no se puede explicar. Mientras nos preparamos para ver los detalles complicados de este caso, debemos recordar que detrás de las ideas y los debates en Internet hay una profunda tragedia humana, una historia de una vida que se terminó muy pronto y una búsqueda de respuestas que sigue hasta hoy, tanto en la vida real como en los grandes y resonantes espacios del mundo digital. Para entender el misterio de la desaparición de Maura Murray, primero hay que intentar entender a la mujer misma. En la superficie, Maura era el ejemplo de una joven adulta brillante y prometedora, una persona con un futuro claro y definido por delante. Nacida y criada en Hanson, Massachusetts, fue la cuarta de 5 hijos en una familia católica irlandesa muy unida. Se destacó en lo académico y fue una atleta talentosa, una corredora estrella en el equipo de atletismo de su escuela secundaria. Su ambición y disciplina eran evidentes para todos los que la conocían, cualidades que la llevaron a aceptar una cita en la prestigiosa Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, siguiendo los pasos de su hermana mayor. Fue vista como una persona motivada, inteligente y destinada al éxito. Su viaje en West Point, sin embargo, no estuvo exento de dificultades. Después de 1 año y medio, Maura tomó la difícil decisión de dejar la Academia Militar después de un incidente que involucró un robo en una tienda. Una infracción menor que, sin embargo, violó el estricto código de honor de la Academia. En lugar de dejar que este contratiempo la definiera, rápidamente reorientó el camino de su vida. Se transfirió a la Universidad de Massachusetts Amherst para obtener un título en enfermería, un campo que parecía adaptarse a su naturaleza cariñosa y decidida. Allí, continuó destacándose, figurando en la lista del decano y manteniendo un trabajo a tiempo parcial mientras manejaba su exigente carga de cursos.
Para sus profesores y muchos de sus compañeros, era una estudiante modelo. Maura a menudo fue descrita como una persona reservada, alguien que era cálida y amigable con su círculo cercano, pero generalmente reservada con los extraños. No era de las que compartían abiertamente sus sentimientos más profundos o luchas personales, prefiriendo proyectar una imagen de fuerza y capacidad. Esta naturaleza reservada hace que sea increíblemente desafiante reconstruir su estado mental en los días previos a su desaparición. Tenía un novio serio y de mucho tiempo, Billy Rauch, quien también era cadete de West Point, y luego un teniente del ejército estacionado en Oklahoma. Su relación, como cualquier otra, tenía sus complejidades, pero según los informes, estaban planeando un futuro juntos, lo que agregaba otra capa al rompecabezas de por qué desaparecería sola de repente. Su familia, particularmente su padre, Fred Murray, la recuerda como una hija confiable y amorosa. Fred tenía una relación muy cercana con Maura, y le había enseñado los conceptos básicos del mantenimiento del automóvil. Una habilidad de la que ella se enorgullecía. Incluso habían ido de compras de autos juntos el fin de semana, antes de que ella desapareciera, una actividad aparentemente normal de padre e hija, que no ofrecía ninguna pista de los extraños eventos que estaban a punto de desarrollarse. Esta imagen de una joven capaz y orientada a objetivos con un fuerte sistema de apoyo hace que sus acciones posteriores sean aún más desconcertantes. No era una persona conocida por su comportamiento impulsivo o errático, por lo que los extraños eventos que precedieron a su viaje a New Hampshire siguen siendo tan profundamente inquietantes. En los días y horas inmediatamente anteriores a su desaparición, la imagen cuidadosamente construida de Maura Murray comenzó a mostrar grietas significativas y alarmantes. Una serie de eventos extraños y comportamientos inusuales pintaron un cuadro de una joven bajo una inmensa tensión personal, lidiando con secretos que mantenía ocultos incluso de sus seres más cercanos. La primera señal clara de que algo andaba mal ocurrió solo unos pocos días antes de que desapareciera. Mientras estaba de servicio en su trabajo de seguridad en el campus, Maura recibió una llamada telefónica que la dejó completamente angustiada. Su supervisor la encontró en un estado catatónico, simplemente mirando al vacío, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando le preguntaron qué le pasaba, Maura solo pudo pronunciar una palabra: mi hermana. La llamada fue rastreada hasta su hermana mayor, Kathleen, quien estaba hablando con Maura sobre sus propias luchas con el alcoholismo y sus problemas de relación. Aunque Kathleen declaró más tarde que la conversación fue molesta, no parecía justificar la reacción extrema, casi paralizante, que Maura mostró. Este colapso emocional fue una clara desviación de su comportamiento típicamente compuesto. Fue un indicio preocupante de que algo más profundo pesaba en su mente, una carga que se estaba volviendo demasiado pesada para que la llevara sola. El incidente fue un breve pero poderoso vistazo detrás de la cortina, revelando una vulnerabilidad que pocos habían visto en ella antes. Una señal de una tormenta gestándose bajo la superficie. La extrañeza escaló la mañana del lunes, 9 de febrero, el día en que desaparecería. Maura envió correos electrónicos a sus profesores de enfermería y a su empleador, declarando que estaría ausente una semana debido a una muerte en la familia. Esto era una mentira. Su familia confirmó que nadie había fallecido. Esta fabricación deliberada sugiere un plan premeditado para escapar, para crear una ventana de tiempo en la que no la extrañarían. Luego empacó una maleta con ropa, artículos de tocador y sus libros universitarios. También retiró $280 de un cajero automático, casi vaciando su cuenta bancaria, y fue vista en imágenes de vigilancia comprando unos $40 en alcohol, incluyendo crema irlandesa Baileys, Kahlúa y una caja de vino tinto. Sus últimas acciones conocidas fueron una serie de migas de pan digitales que no llevaron a ninguna parte. Realizó búsquedas en Internet de direcciones a los Berkshires y a Burlington, Vermont, lugares turísticos populares en Nueva Inglaterra. Llamó a una compañía de alquiler de condominios en Bartlett, Nuevo Hampshire, un lugar donde su familia había vacacionado en el pasado, pero no hizo ninguna reserva. Luego, sin decir una palabra a su novio, a sus amigos o a su familia, se subió a su sedán Saturn negro de 1996 y comenzó a conducir hacia el norte. El destino sigue siendo desconocido. Estas acciones no eran las de la Maura confiable que todos creían conocer. Eran las acciones de alguien que huía, pero si huía de algo o hacia algo,
Es la pregunta que yace en el corazón de este misterio perdurable. El viaje, que comenzó con correos electrónicos engañosos y una salida silenciosa de Amherst, se detuvo abrupta y misteriosamente en una carretera oscura y solitaria en el corazón de las montañas blancas de Nuevo Hampshire. Aproximadamente a las 7:27 de la tarde del lunes 9 de febrero de 2004, una residente que vivía en la ruta 112 en Haverhill escuchó un fuerte estruendo fuera de su casa. Al asomarse por la ventana, vio un coche, el Saturn negro de Maura Murray, incrustado en un banco de nieve al otro lado de la carretera. Estaba en la dirección equivocada, hacia el oeste en el carril este, lo que sugería que la conductora había perdido el control en una curva cerrada y notoriamente peligrosa, conocida localmente como Weathered Barn Corner. Las bolsas de aire del coche se habían desplegado, y sus faros aún estaban encendidos, cortando la profunda oscuridad del paisaje rural. La mujer que escuchó el choque, Faith Westman, llamó inmediatamente al departamento del sheriff del condado de Grafton para reportar el accidente de un solo coche. Notó que podía ver una figura moviéndose alrededor del vehículo, pero no podía distinguir ningún detalle específico debido a la distancia y la poca iluminación. La escena en sí era de un aislamiento precario. La Ruta 112 es una carretera sinuosa de 2 carriles, escasamente poblada y mal iluminada, especialmente en pleno invierno. Es un camino que atraviesa bosques densos e implacables, un lugar donde el servicio de telefonía móvil es notoriamente poco fiable, si no completamente inexistente. Maura se había estrellado en una zona muerta digital y literal, un lugar donde un grito de ayuda podría pasar desapercibido fácilmente. El estado del sedán Saturn añadió otra capa de complejidad a la escena que se desarrollaba. El vehículo tenía daños significativos en su parte delantera, consistentes con un impacto contra la nieve y el hielo inquebrantables acumulados por las quitanieves. El parabrisas estaba agrietado en el lado del conductor, y ambas bolsas de aire delanteras se habían desplegado con fuerza. Esto sugería una colisión que fue más que un deslizamiento suave. Fue un evento brusco que probablemente habría dejado a su ocupante conmocionado, posiblemente desorientado o incluso herido. Sin embargo, a pesar de la aparente gravedad del choque, el individuo visto en el coche parecía moverse sin parecer gravemente herido, lo que solo profundiza el misterio de sus acciones posteriores. La ubicación del choque estaba lejos de cualquier destino lógico al que Maura pudiera haberse dirigido basándose en sus búsquedas anteriores en Internet. No estaba cerca de los Berkshires o Burlington, Vermont. Estaba en una parte remota de Nuevo Hampshire, a kilómetros de cualquier ciudad importante o punto de referencia discernible que pudiera explicar su presencia. Era como si hubiera estado conduciendo sin rumbo, o quizás hacia un destino secreto conocido solo por ella. El accidente, por lo tanto, no fue solo una desgracia aleatoria. Fue el punto de inflexión crítico en un viaje ya envuelto en secreto. El momento en que el camino de Maura Murray se desvió del mundo conocido y se desvió hacia lo vasto y frío desconocido. Minutos después del choque de Maura Murray, un conductor de autobús escolar local, Butch Atwood, se detuvo en el lugar. Vio a Maura de pie fuera de su Saturn negro, tiritando pero ilesa. Atwood le ofreció ayuda y le preguntó si debía llamar a la policía. Maura insistió en que no llamara, afirmando que ya había contactado a la AAA, aunque no había servicio de celular, y la AAA confirmó más tarde que no se hizo ninguna llamada. Su negativa a aceptar ayuda o esperar en la casa cercana de Atwood ha alimentado especulaciones sin fin. Atwood, inquieto, condujo a casa y llamó él mismo a la policía. Este breve encuentro es el último avistamiento confirmado de Maura Murray. Atwood la describió como coherente pero decidida a evitar la participación oficial. Parecía enfocada en controlar la situación, despidiendo a la única persona que le ofrecía ayuda. Cuando Atwood se fue, vio su silueta desvaneciéndose en la oscuridad. Él sería la última persona conocida en ver a Maura con vida. El misterio se profundizó en esos momentos finales al borde de la carretera. Atwood llamó al 911 a las 7:43 de la noche. La policía llegó minutos después. En esa pequeña ventana, Maura se desvaneció. El Saturno estaba cerrado con llave, sus pertenencias adentro, pero Maura no estaba. No había huellas que se alejaran del coche, ninguna señal de forcejeo, y su teléfono y llaves habían desaparecido. La escena estaba inquietantemente quieta, su coche lleno de pistas, pero sin respuestas.
La policía y los conductores que pasaban no vieron a nadie en la carretera. La teoría principal fue recogida por un vehículo que pasaba. ¿Fue un escape planeado o un encuentro casual con un extraño? En esos pocos minutos, Maura llegó a su punto de fuga. Su existencia pareció terminar en esa carretera fría y silenciosa. La investigación comenzó solo con preguntas y ausencia. El misterio de la desaparición de Maura estaba en marcha. Después de que encontraron el coche de Maura, la policía al principio creyó que se había ido por voluntad propia, lo que retrasó una búsqueda completa. Una alerta de estar atento no se emitió hasta casi 24 horas después. No fue hasta la tarde siguiente que comenzó una búsqueda a gran escala. La policía, los voluntarios y los helicópteros recorrieron la desolada y nevada naturaleza. El área era enorme, las condiciones brutales, y no se encontró ningún rastro de Maura. Los buscadores no encontraron huellas, ni objetos desechados, ni pistas. Cada pista terminaba en un callejón sin salida. La teoría de que simplemente se había escapado comenzó a desmoronarse. La fría realidad se hizo presente. Maura había desaparecido sin dejar rastro. El silencio del bosque no ofrecía respuestas. Frustrado por la lenta respuesta oficial, el padre de Maura, Fred Murray, inició su propia búsqueda. Llegó a Haverhill menos de 48 horas después de que Maura desapareciera. Insatisfecho con los esfuerzos de la policía, Fred recorrió la zona, habló con los lugareños y distribuyó volantes. Organizó equipos de búsqueda de voluntarios, cubriendo terrenos que él sentía que la policía ignoraba. Las tensiones crecieron entre Fred y las fuerzas del orden, creando una investigación paralela. La determinación de Fred mantuvo el caso de Maura en el ojo público. Él creía que Maura fue llevada por alguien local, no perdida en la naturaleza. Fred regresó a Nuevo Hampshire innumerables veces, sin perder nunca la esperanza. Su incansable búsqueda se convirtió en un símbolo del amor de un padre y su negativa a dejar ir. El caso siguió sin resolverse, pero la cruzada de Fred aseguró que Maura nunca fuera olvidada. Trajeron perros de búsqueda, usando el guante de Maura para seguir su rastro. Los perros siguieron un rastro hacia el este por la ruta 112 por unos 100 metros, y luego se detuvieron de repente en la carretera. El olor no se adentró en el bosque ni continuó por la carretera. Simplemente desapareció, como si Maura se hubiera esfumado en el aire. Esto sugería que probablemente se subió a un vehículo en ese lugar. El hallazgo apoyó las teorías de una fuga planeada o un secuestro. Si hubiera caminado más, los perros la habrían seguido. Si hubiera entrado al bosque, el rastro habría llevado allí. El final abrupto del olor fue una pista escalofriante. La búsqueda de Maura pasó del bosque al conductor desconocido de un auto fantasma. La carretera guardaba su secreto y Maura se había ido. Una de las teorías más persistentes sobre la desaparición de Maura Murray es que ella misma la orquestó. Los defensores de esta idea sugieren, que ella no fue una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de su propia desaparición, buscando escapar de una vida que se había vuelto abrumadoramente estresante. La evidencia de esto es, honestamente, bastante convincente, apuntando a una serie de acciones premeditadas. El correo electrónico fabricado a sus profesores sobre una muerte en la familia le dio una semana entera de ventaja antes de que alguien comenzara seriamente a buscarla. Esta no fue una decisión impulsiva. Fue un movimiento calculado, diseñado para crear un colchón de tiempo. Un elemento crítico para cualquiera que planee desaparecer y empezar de nuevo bajo una nueva identidad. Además, sus preparativos parecen alinearse con un plan de huida. Empacó una bolsa no solo con un cambio de ropa, sino también con sus libros de texto universitarios, lo que algunos interpretan como una señal de que tenía la intención de continuar sus estudios en otro lugar. O tal vez, solo tal vez, fue una pieza de desorientación. Más revelador aún, retiró casi todo el dinero de su cuenta bancaria, llevándose $280 en efectivo. En 2004, esta era una cantidad significativa de dinero para una estudiante universitaria, suficiente para sostenerla por un corto periodo mientras se establecía en otro lugar. Dejar sus tarjetas de débito y crédito aseguraría que sus movimientos no pudieran ser rastreados electrónicamente. Un movimiento astuto para alguien que intenta desaparecer del radar. La elección del destino, o la falta de él, también apoya esta teoría. Sus búsquedas en Internet de direcciones a Vermont y los Berkshires
junto con la llamada a una agencia de alquiler de condominios en Nuevo Hampshire, sugieren que estaba explorando posibles escapes. Es posible que tuviera un destino en mente que nunca reveló, quizás incluso un contacto que la estaba esperando para ayudarla a comenzar esta nueva vida. Algunos incluso han especulado que tenía la intención de cruzar la frontera hacia Canadá, que no está lejos de donde se encontró su auto. El accidente en la Ruta 112 pudo haber sido una complicación imprevista, un obstáculo en un plan cuidadosamente trazado, forzándola a improvisar y aceptar un aventón para continuar su viaje hacia el anonimato. Las presiones personales que Maura enfrentaba no pueden ser ignoradas. La vergüenza persistente por su expulsión de West Point, posibles problemas en su relación con su novio Billy, y el estrés académico de su programa de enfermería pudieron haberse combinado para crear una tormenta perfecta. El colapso emocional en el trabajo días antes de que se fuera es un poderoso indicador de su frágil estado mental. Quizás, para Maura, la única solución viable que pudo imaginar no era resolver sus problemas, sino huir de ellos por completo. La idea de que está viva en algún lugar, viviendo bajo un nombre diferente, ofrece un atisbo de esperanza, por tenue que sea, de que esta historia no termine en tragedia. En marcado contraste con la teoría de un escape planeado, está la oscura y aterradora posibilidad de que Maura Murray fuera víctima de un crimen violento. Esta teoría postula que fue secuestrada por un extraño, un depredador oportunista que se encontró con ella en un momento de vulnerabilidad. El escenario en sí mismo da crédito a este escenario. La Ruta 112 es una carretera desolada y mal iluminada que atraviesa un área remota y muy boscosa. Es el tipo de lugar donde una persona podría ser llevada con pocas posibilidades de que alguien presenciara el evento. Los pocos minutos entre la partida de Butch Atwood y la llegada de la policía proporcionaron una ventana de oportunidad perfecta para que un secuestrador atacara. La evidencia de la búsqueda canina es quizás el pilar más fuerte que apoya esta teoría. El hecho de que los perros rastreadores siguieran el rastro de Maura por solo 100 yardas por la carretera antes de que se detuviera abruptamente sugiere fuertemente que entró en un vehículo. Si bien esto podría haber sido un viaje preestablecido, también podría haber sido un automóvil desconocido que se detuvo para ofrecer ayuda. Maura, posiblemente desorientada por el accidente y desesperada por evitar la intervención policial debido al alcohol en su automóvil, podría haber cometido un error de juicio fatal. Podría haber aceptado un viaje de la persona equivocada. Alguien que parecía servicial al principio, pero que albergaba intenciones siniestras. A lo largo de los años, varias personas locales han sido objeto de sospecha, aunque nunca se han presentado cargos. La desaparición ha llamado la atención sobre los peligros potenciales que acechan en las tranquilas comunidades rurales de Nueva Inglaterra. Fred Murray ha sido durante mucho tiempo un defensor vocal de esta teoría, convencido de que su hija fue llevada por un residente local familiarizado con los caminos secundarios y los lugares aislados donde se podrían ocultar pruebas. Sus incansables esfuerzos a menudo se han centrado en investigar propiedades e individuos específicos en el área, impulsado por la creencia de que alguien en esa comunidad sabe lo que le pasó a su hija y ha permanecido en silencio durante 2 décadas. Esta teoría pinta a Maura no como una fugitiva, sino como una víctima trágica. El accidente no fue un bache en el camino de una nueva vida, sino el evento que la colocó directamente en el camino del peligro. Su negativa a la ayuda de Butch Atwood, vista a través de esta lente, se convierte en una ironía desgarradora. En su intento de evitar un problema legal menor, pudo haber rechazado inadvertidamente un puerto seguro y, en cambio, aceptado un viaje de un monstruo. La idea de que la vida de Maura fue truncada por un acto aleatorio de violencia en esa carretera solitaria es una explicación escalofriante, y para muchos es la resolución más plausible y trágica de este misterio perdurable. Más allá de las teorías sobre el destino de Maura, existe una narrativa preocupante sobre posibles errores y contradicciones dentro de la propia investigación. Desde el principio, los críticos argumentan que se cometieron errores cruciales que pudieron haber comprometido la búsqueda de la verdad. La clasificación inicial de Maura, como una persona que se fue voluntariamente, en lugar de una persona desaparecida en peligro crítico, es el punto de contención más significativo. Esta suposición llevó a un retraso de casi 24 horas en la búsqueda formal y en la emisión de una alerta VOL. En un caso donde cada minuto cuenta, especialmente en condiciones de congelación,
Este tiempo perdido pudo haber sido la diferencia entre encontrarla y perder su rastro para siempre. El manejo de la evidencia potencial también ha sido una fuente de intenso escrutinio y debate. Por ejemplo, el trapo encontrado metido en el tubo de escape del Saturno fue una pista clave, aunque ambigua. Sin embargo, según los informes, fue manejado por varios oficiales en la escena sin guantes, y luego fue perdido o extraviado por las autoridades, impidiendo cualquier análisis forense futuro. De manera similar, los registros cruciales del despacho policial inicial y los registros informáticos de la noche de la desaparición han sido objeto de informes contradictorios y acusaciones de estar incompletos o alterados. Estas inconsistencias han alimentado una industria artesanal de teorías de conspiración que alegan un encubrimiento, sugiriendo que la verdad de lo que sucedió fue deliberadamente ocultada. Surgen más preguntas a partir de las complejidades jurisdiccionales y las interacciones entre las diferentes agencias de aplicación de la ley. El caso involucró a la policía local, la policía estatal y, finalmente, al FBI. Y Fred Murray a menudo ha afirmado que la comunicación y la cooperación fueron deficientes. Ha luchado durante años para obtener acceso a los archivos completos del caso, creyendo que pueden contener pistas pasadas por alto, pero ha sido constantemente bloqueado por las autoridades que citan la naturaleza continua de la investigación. Esta falta de transparencia, aunque es un procedimiento estándar en muchos casos sin resolver, solo ha profundizado la desconfianza de la familia y la sospecha del público de que se sabe más de lo que se ha revelado oficialmente. Si estos problemas se deben a incompetencia, limitaciones de procedimiento o algo más siniestro, es imposible decirlo. Sin embargo, la percepción de una investigación defectuosa se ha convertido en una parte integral del misterio de Maura Murray. Agrega otra capa de frustración a un caso ya definido por su falta de respuestas. Las contradicciones y las piezas faltantes en la narrativa oficial dejan abierta la posibilidad de que la clave para resolver este rompecabezas estuvo allí desde el principio, pero se perdió. Se manejó mal o se ignoró. Esto deja a la familia y al público preguntándose si el caso sigue sin resolverse, no porque sea irresoluble, sino porque el camino hacia la verdad estuvo oscurecido desde el principio. A medida que los años se estiraron en una década y luego en dos, la desaparición de Maura Murray pasó de una búsqueda frenética a un caso sin resolver que atormenta. Sin embargo, el silencio nunca fue absoluto. Fue puntuado periódicamente por destellos de esperanza, posibles pistas y nuevos avances tecnológicos que permitieron a los investigadores revisar la vieja evidencia con ojos nuevos. Estos momentos, sin embargo, han llevado en gran medida a más preguntas y a una frustración más profunda en lugar de respuestas concretas. El paso del tiempo no ha curado la herida de su ausencia. En cambio, la ha transformado en un dolor crónico para su familia y la vasta comunidad en línea dedicada a su caso, un recordatorio constante de un rompecabezas con demasiadas piezas faltantes. Los archivos del caso se hicieron más gruesos, pero el misterio central siguió siendo tan impenetrable como los bosques de Nuevo Hampshire en invierno. Uno de los desarrollos más significativos en los últimos años provino de búsquedas físicas renovadas basadas en nuevas pistas y tecnología avanzada de radar de penetración terrestre. En 2019, se realizó una búsqueda en una casa no lejos del lugar del accidente, después de que los propietarios de la propiedad reportaran actividades sospechosas y la posibilidad de tierra removida en su sótano. La búsqueda, que involucró al FBI y la policía estatal, capturó la atención nacional, aumentando las esperanzas de un gran avance. Sin embargo, después de días de excavación y análisis cuidadoso, las autoridades anunciaron que no se había encontrado ninguna evidencia relacionada con la desaparición de Maura. Este ciclo de esperanza seguido de decepción se ha convertido en un tema recurrente y doloroso en la larga y ardua búsqueda de Maura. En 2021, la Policía Estatal de Nuevo Hampshire anunció oficialmente una nueva investigación formal sobre el caso, una medida que marcó un compromiso renovado para resolver el misterio. Esta reapertura trajo consigo la promesa de volver a probar viejas pruebas con tecnología de ADN moderna que no estaba disponible en 2004. Artículos del coche de Maura, incluidos un fragmento de alfombra manchada y guantes, fueron sometidos a un análisis más sofisticado. A principios de 2022, se descubrieron fragmentos de huesos en una montaña cercana, lo que una vez más encendió una oleada de especulaciones. Pero las pruebas forenses confirmaron que los restos no eran de Maura.
Cada nueva pista parece seguir el mismo patrón desgarrador, ofreciendo un breve destello de posibilidad antes de desvanecerse de nuevo en la oscuridad de lo desconocido. Hoy, 20 años después de su desaparición, Maura Murray sigue oficialmente en la lista de personas desaparecidas. Su caso permanece abierto y activo, un testimonio de la persistencia de su familia y las fuerzas del orden. Su padre, Fred, ahora de 80 y tantos años, continúa su incansable búsqueda de respuestas, su determinación inquebrantable por el paso del tiempo. El caso se ha convertido en una leyenda moderna, una historia transmitida a través de podcasts documentales y foros en línea, asegurando que Maura nunca sea olvidada. Pero para quienes la aman, ella no es una leyenda, es una hija y una hermana cuya ausencia ha dejado un vacío permanente. Los años pasan, las estaciones cambian, pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma. ¿Dónde está Maura? El caso de Maura Murray sigue siendo uno de los misterios más profundamente inquietantes de nuestro tiempo. Una historia que se ha arraigado en la conciencia pública precisamente por su obstinada negativa a llegar a una conclusión. Es una narrativa definida no por lo que se sabe, sino por el vasto y resonante vacío de lo que no se sabe. No hay cuerpo, ni confesión, ni escena del crimen definitiva, solo una cascada de decisiones extrañas, un solitario tramo de carretera de Nuevo Hampshire y un vacío que ha consumido cada investigación y teoría que se le ha lanzado. Su historia perdura, porque desafía las narrativas simples que esperamos de los crímenes reales. Es un rompecabezas al que le falta no solo una pieza, sino quizás la imagen completa, dejándonos mirando un montón de fragmentos desconectados que no forman una imagen coherente. El legado de su desaparición es un tapiz tejido con tristeza, obsesión e interminables especulaciones. Para su familia, es una herida que no puede cerrarse, un estado perpetuo de limbo entre la esperanza y el dolor. Para los detectives de Internet y los entusiastas de los crímenes reales, ella se ha convertido en un símbolo del caso sin resolver definitivo, un fantasma digital cuya historia sirve como un lienzo para nuestros propios miedos y fascinaciones con lo desconocido. El caso nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la fragilidad de la vida, los secretos que la gente guarda y la aterradora realidad de que una persona simplemente puede dejar de existir, desapareciendo de una carretera en el lapso de unos pocos minutos sin un solo testigo de su destino. Las preguntas que flotaban en el aire frío de aquella noche de febrero de 2004 son las mismas preguntas que nos persiguen hoy. ¿Qué le pasó realmente a Maura Murray después de que su coche se estrellara en esa carretera oscura? Era una joven ejecutando un plan desesperado y defectuoso para escapar de su propia vida, solo para ser engullida por el mundo al que buscaba entrar. Fue víctima de un acto de violencia aleatorio y monstruoso, un caso trágico de estar en el lugar equivocado en el peor momento. O la verdad es algo aún más extraño, una posibilidad que ha eludido incluso las teorías más imaginativas. El silencio que siguió a sus últimos momentos conocidos es todo lo que queda, una profunda quietud que encierra la respuesta. Al final, la historia de Maura Murray concluye con un signo de interrogación, no con un punto. Es un recordatorio inquietante de que no todos los misterios están destinados a resolverse, y no todas las historias tienen un final. El rastro se enfrió en la ruta 112, dejando solo un coche abandonado, y el enigma perdurable de una joven que se adentró en la noche y nunca regresó. A medida que los años siguen pasando, su rostro sigue siendo un elemento fijo en la galería de los desaparecidos, una súplica silenciosa por respuestas que quizás nunca lleguen, dejándonos a todos preguntándonos qué le pasó a Maura y esperando que algún día el vacío finalmente revele su secreto.